Encuentro brutal. 7 misterios en una granja abandonada que cambiarán su vida para siempre. La noche caía como un manto oscuro sobre el pueblo olvidado, iluminando solo la silueta de la antigua granja. Un crujido helado rompió el silencio, como si las maderas muertas quisieran advertir a quien se acercara: aquí hay secretos peligrosos. Sus paredes eran testigos de historias jamás contadas, llenas de ecos de risas y llanto, pero ahora, todo había muerto bajo el polvo del tiempo. Una luna llena bailaba en el cielo, iluminando figuras extrañas dibujadas en las ventanas, como si hubiera almas atrapadas pidiendo ayuda. Algunos decían que cada vez que alguien cruzaba el umbral de aquella granja, algo horrible ocurría. Susurros, sombras y sonidos inexplicables. Y así fue que un grupo de valientes decidieron desafiar la leyenda. Con linternas temblorosas y corazones latiendo rápido como tambores, uno a uno, se adentraron en la oscuridad. El primer escalofrío recorrió sus espinas cuando encontraron una habitación con espejos cubiertos de telarañas, donde sus propios reflejos parecían distorsionarse, como si el pasado se burlara de ellos. Pero eso no era todo. En el granero, un olor a moho y madera vieja los envolvió, y de pronto, un murmullo sordo hizo eco entre los tablones. ¿Era el viento? No. Era una risa ronca y cruel que rebotaba en las paredes. Alguien se atrevió a acercarse a la esquina más oscura y encontró un pequeño diario. Las páginas crujieron bajo sus dedos, gritando secretos de un amor prohibido y un final trágico. El último mensaje decía: no mires atrás. La tensión se sintió como un nudo en la garganta, un aviso que nadie quería ignorar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras las sombras seguían bailando, el grupo se sintió atrapado en un juego macabro. Algo en el aire se volvió pesado, como si los mismos fantasmas de la granja estuvieran observándolos, juzgándolos. Un sonido fuerte, como una puerta cerrándose de golpe, los sacudió y una pregunta quedó flotando: ¿qué les esperaba a medida que profundizaban más en los oscuros secretos de esa granja? Lo único claro era que algo los estaba siguiendo, una presencia que no tenía intención de dejarlos escapar. El aire se tornó helado, y un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos. El sonido de la puerta resonando aún temblaba en sus oídos. Justo en ese instante, Clara, la más valiente del grupo, se volvió hacia sus amigos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero su voz temblaba. ¿Alguien más escuchó eso? Tal vez deberíamos irnos. Esto no se siente bien, pero antes de que alguien pudiera responder, una risa más aguda y burlesca llenó el espacio. Era una risa que cortaba el aire por su crueldad, como si los burlara por haber cruzado el umbral de la granja. Cada uno se miró, y la inquietud creció como una sombra densa en el corazón de todos. Vamos, solo es una broma. No hay nada aquí, dijo Miguel, forzando una sonrisa que se desvaneció rápidamente. Contrato nervioso, encendió su linterna, y el haz de luz atravesó las sombras, proyectando figuras retorcidas que parecían moverse. Clara dio un paso atrás, su mirada fija en un rincón oscuro donde la luz no llegaba. Luego, algo se movió detrás de ellos. Un roce. Un susurro inaudible, casi un lamento. ¿Lo escucharon?, preguntó Sara, su voz casi un susurro. Miguel frunció el ceño, su valentía empezaba a desvanecerse. Justo cuando iban a girarse, un objeto resbaló de la mesa y cayó al suelo, rompiendo la tensión con un estruendo helador. Era una pequeña muñeca de cerámica, desgastada por el tiempo.
Clara se acercó rápidamente y la levantó, sus dedos temblorosos recorrieron la cara agrietada de la figura. ¿Por qué está aquí? La muñeca parecía observarlos con ojos vacíos, como si guardara secretos que no debían ser revelados. Pero en su interior, Clara sintió un peso, como si la muñeca le advirtiera de algo más. Dejemos eso y salgamos de aquí, insistió Julián, su voz quebrada. No obstante, Clara, intrigada, abrió la boca para preguntar por el diario, pero antes de que pudiera formular la frase, un frío repentino recorrió la habitación. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Un viento gélido, que parecía provenir de todos lados a la vez, irrumpió en su pequeño refugio de valientes. Esto no puede ser normal, murmuró Sara. Clara, con el corazón latiendo fuertemente, sintió un impulso poderoso de seguir adelante. Tengo que saber más, pensó. Con un gesto decidido, avanzó hacia la puerta que daba a la parte trasera de la granja, el lugar donde el murmullo de la risa brujeril parecía más fuerte, más real. Cuando se acercaron a aquella puerta vieja y desvencijada, los demás comenzaron a hacer ruido, llamando su atención. Entonces, una luz se encendió de forma espontánea en el granero, una luz que iluminó como si fuera un faro en la noche. La curiosidad pudo más que el miedo, y Clara giró la manija, obligando a la puerta a pesar de los crujidos. De repente, una ráfaga de aire de forma casi tangible empujó a todo el grupo hacia adentro. Las linternas comenzaron a deslizarse de sus manos. En el corazón del granero, un círculo de luz brillaba intensamente, y una figura oscura se erguía en medio de la escena. ¿Quién se atreve a perturbar mi descanso? Resonó una voz profunda, el pánico se atragantó en sus gargantas. Eran sombras en la presencia de algo que parecían no comprender. Sin embargo, el verdadero horror se desató cuando, en ese momento, se dieron cuenta de que no todos estaban allí. ¿Dónde está Julián?, gritaron, y un eco de risas comenzó a retumbar alrededor de ellos. ¿Qué había pasado con Julián? ¿Acaso la granja había decidido reclamar una nueva alma? La incertidumbre y el terror carcomían sus corazones mientras se adentraban más, siguiendo la línea del misterio que surgía como un veneno en la oscuridad. La sombra que aguardaba en la luz parecía sonreír, lista para revelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La figura oscura dentro del granero se volvía más definida con cada segundo, como si la misma luz la estuviera forzando a mostrar su rostro. A medida que el círculo de luz irradiaba, los amigos sintieron como el frío y el horror se entrelazaban en un abrazo mortal. Clara, a pesar del miedo que le apretaba el pecho, dio un paso adelante, decidida a entender lo que estaba ocurriendo. Julián, gritó, pero su voz se perdió en un eco distante, como si el granero absorbiera cada palabra, haciendo más evidente su ausencia. Las risas, ahora más cercanas, hacían que sus corazones latieran con furia. Sin embargo, un susurro en el aire hizo que Clara se detuviera. Él no está. Él no volverá, las palabras monótonas salieron de los labios de la figura. Una mujer, en sus 20, con un vestido desgastado que parecía parte del mismo polvo del granero. Su cabello, enredado y gris, caía sobre su cara, cubriendo lo que parecían ser ojos vacíos y perdidos. ¿Quiénes son ustedes para despertarla? Continuó, su voz un eco distante que resonaba en sus mentes. Miguel, aún temblando, tomó valor y preguntó, ¿despertar a quién? La mujer sonrió, aunque el gesto era más macabro que amigable. A la que ha estado esperando, a la que guarda a los perdidos, a los que vienen a la granja creyendo que todo es un juego. Sus palabras hacían que el ambiente se hiciera denso, y la atmósfera se cargaba de un terror expectante. Clara sintió un tirón en su mano. Sara la miraba, la desesperación en sus ojos. Esto no es un juego, Clara. Debemos irnos ahora. Antes de que pudiera responder, la figura los interrumpió. No pueden irse sin conocer la verdad. Sin liberar lo que ha quedado atrapado aquí. Sus palabras resonaban con una mezcla de advertencia y seducción. «Nos importa Julián», exclamó Clara, su voz vibraba con rabia y miedo.
La mujer dio un paso hacia ellos, y el aire pareció vibrar. Él se unirá a los perdidos. No lo pueden cambiar. Pero su llegada puede liberarme a mí. Las linternas comenzaron a parpadear de nuevo, y el granero se llenó de sombras danzantes, como si las mismas paredes quisieran devorarlos. ¡Miren! Sara gritó, apuntando hacia la esquina. Un nuevo círculo de luz brillaba, y en su interior, Julián apareció, inmóvil y con la mirada vacía, como si estuviera atrapado en un sueño profundo. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Julián. Despierta. La mujer detrás de ellos alzó la mano, y en un instante, el ambiente se tornó opresivo. Clara comprendió que lo que estaba en juego era algo más grande que ellos, algo que ya había reclamado a Julián, y ahora buscaba más almas. Julián, sin reacción, avanzó lentamente, como un autómata, hacia la luz que emitía la figura. «No», gritó Clara, lanzándose hacia él. Fue casi en vano, pues algo la detuvo. Era un latido en el aire, un eco de una advertencia ancestral que parecía gritar en su mente: no crucen el umbral, no miren atrás, pero la fuerza de su amor por Julián la impulsó. Mientras trataba de alcanzar su mano, el granero tembló. Una luz intensa surgió del corazón del lugar, y en un instante, el suelo vibró como si la granja misma estuviera viva, reclamando lo que una vez le perteneció. «No te vayas, Julián». Pero el tiempo se desvanecía, y la risa burlesca llenaba el aire. La figura oscura lanzó su cabeza hacia atrás, y una risa gutural retumbó por todo el granero. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, atrapada en una danza entre terror y desesperación. De repente, una sombra se deslizó delante suyo, y la silueta de Julián desapareció bajo la luz, atrayendo la atención de todos. Era ahora o nunca. «Debemos salir», gritó Miguel, sabiendo que el tiempo se agotaba. Pero Clara no podía dejarlo ir. No había opción, y el terror se convirtió en determinación. El sacrificio de Julián podía ser su única salvación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de girarse, la figura susurró una última advertencia: si cruzan esa línea, no habrá regreso. Clara se detuvo, mirando a sus amigos. Aterrados. ¿Listos para arriesgarlo todo?, preguntó. Los ojos de sus amigos se encontraron en un momento de conexión. Una decisión que podría cambiar sus vidas o acabar con ellas para siempre. Así, con un último suspiro de valor, Clara tomó la mano de Sara y Miguel. El granero parecía temblar a su alrededor, y antes de poder reflexionar, un grito desgarrador de Julián resonó en el aire, justo antes de que todo se oscureciera. ¿Qué verdad desvelarían al final de ese oscuro pasillo hacia el miedo? ¿Y qué sacrificio estarían dispuestos a hacer para recuperarlo? El granero se desvaneció en la oscuridad, y el eco del grito de Julián resonó en la mente de Clara. Un frío gélido la envolvió, haciéndola sentir como si se hundiera en una niebla pesada. Tenía la sensación de haber cruzado un umbral, no hacia otro lugar, sino hacia una dimensión donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. La voz de la mujer seguía resonando en su mente, augurando un destino desconocido. «Clara, ¿estás ahí?». La voz de Sara rompió el silencio opresivo, pero sonaba lejana, como si fueran a través de un espejo. Clara trató de enfocarse, de combatir la confusión que la rodeaba, pero solo sintió su corazón bombear con fuerza por la angustia. «Sara», Miguel gritó, intentando ubicar el sonido de sus voces. Pero la oscuridad que había reclamado el granero era ahora una prisión de sombras que tragaba sus gritos. Una sensación de inminente peligro la envolvió. No podía permitir que el destino de Julián estuviera sellado en aquel lugar maligno. De repente, un destello de luz apareció delante de ella, anunciando la visión de un largo pasillo. Las paredes del pasillo parecían vibrar, decoradas con imágenes borrosas que representaban figuras danzantes. Eran risas y gritos atrapados en un ciclo eterno de dolor y locura. «¿Qué es esto?», se preguntó Clara, sintiéndose atrapada entre desolación y desesperación. «Vamos a seguir la luz», dijo Sara, con la voz titilante de miedo.
Clara la vio avanzar con determinación, seguida de Miguel, que aún temblaba, pero parecía decidido a no dejar a su amiga atrás. Clara tuvo que apretar los dientes, decidir si seguirlos o no. La figura aún giraba en su mente. No podemos rendirnos, murmuró, y avanzó a paso firme, aun cuando la incertidumbre se apoderaba de ella. La luz titilante parecía guiarlos, y a pesar de que la bruma se solidificaba a su alrededor, las sombras se apartaban como si temieran entrar en contacto con ellos. Al llegar al final del pasillo, se encontraron con una puerta desgastada. Nada en este lugar parecía real, era como si la puerta guardara secretos que llevaban siglos encerrados. Con una mirada de complicidad, los tres se unieron y empujaron la puerta al unísono. Se abrió con un chirrido aterrador. El interior era una sala amplia, casi como un altar, adornada con antiguos artefactos cubiertos de telarañas y polvo. En el centro, una esfera nacía de lo que parecía ser un espejo, reflejando imágenes de todos aquellos que habían cruzado el umbral antes que ellos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver pasar las caras de jóvenes que, al igual que Julián, parecían atrapados en sus propios recuerdos. ¿Son ellos?, preguntó Miguel, con un hilo de voz que temblaba. Clara no podía dejar de observar cómo las imágenes cambiaban, mostrando visiones de alegría, tristeza y una desesperante búsqueda por liberarse. No. No puede ser, murmuró Clara mientras su corazón se aceleraba. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? La voz de la figura resonaba en su mente, como un mantra, liberar lo que ha quedado atrapado aquí. Esto es parte de lo que somos, dijo Sara, al darse cuenta de lo que tenían que hacer. Debemos enfrentarnos a nuestros propios miedos. Miguel la miró, sus ojos llenos de temor pero también de resolución. Si no lo hacemos, Julián se perderá para siempre. Justo cuando tomaron la decisión de avanzar, una ráfaga de viento helado estalló en la habitación. Las imágenes comenzaron a distorsionarse y a girar violentamente. La esfera luminosa se oscureció. No. Clara gritó, alargando su mano hacia Julián, que seguía atrapado en el espejo. La luz se apagó, y el suelo empezó a temblar bajo ellos. El eco de las risas resonó con más fuerza, llenando la sala de una energía ominosa. La figura femenina apareció nuevamente ante ellos con su sonrisa macabra, pero esta vez acompañada de una multitud silueteada, sus ojos brillando con la intensidad del hambre. Solo hay una salida, solo si se atreven a ver la verdad. Clara y Sara se miraron, sintiendo el peso de la elección. ¿Estamos listos para arriesgarlo todo?, preguntó Clara, la angustia retumbando en su pecho. La respuesta sincera y firme de sus amigos la hizo sentir que no estaba sola. Pero en el fondo, una pregunta seguía persistente: ¿qué verdad les esperaba al final de esa oscuridad invencible? ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que descubrieran? La figura sonrió, su risa mezclándose con el eco del tiempo, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, preparándose para revelar lo inenarrable. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, convirtiendo el altar en un mar de tinieblas. Clara sintió que su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra, marcando el inicio de lo desconocido. Se aferró a la mano de Sara, buscando consuelo en su calor, mientras Miguel lanzaba miradas nerviosas, su respiración ya entrecortada. Debemos hacerlo, ahora, dijo Clara, mientras la figura espectral avanzaba hacia ellos. Cada paso que daba parecía hacer temblar el suelo, como si la tierra misma reaccionara a su presencia. ¿Qué verdad tenemos que ver? Se dirigió hacia la figura, la voz casi una súplica, un ruego por respuestas que tal vez no estaba lista para escuchar. La figura sonrió, su rostro deformándose en una mueca que despertaba tanto miedo como curiosidad. La verdad, es todo lo que temen enfrentar. Su voz sonaba como el crujir de hojas secas en una tormenta. Aquello que has escondido en lo más profundo de tu ser, lo que te retiene aquí. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la figura se refería a algo oscuro en su pasado. Algo que había tratado de olvidar, de enterrar. Pero la necesidad de rescatar a Julián, junto a la convicción de sus amigos, la empujó a seguir adelante.
¿Cómo liberamos a Julián?, preguntó, casi gritando. Debes enfrentarte a tus propios miedos. Solo entonces, sus cadenas se romperán. La risa de la figura resonó en la sala, rebotando en las paredes cubiertas de polvo. De repente, las imágenes en la esfera comenzaron a girar con fuerza, formando remolinos que los absorbían. Clara cerró los ojos, sintiendo que era arrastrada hacia un abismo sin fin. El aire se volvió denso, lleno del eco de sus recuerdos olvidados. La escena cambió. Ella se encontró en una habitación familiar, su hogar, hace años. Su madre estaba allí, con los brazos abiertos, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. ¿Por qué no vuelves, Clara?, preguntó la mujer, su voz temblando. Siempre estuviste aquí, esperándome. No, gritó Clara, rasgando la niebla que la rodeaba. Esa escena era su mayor temor, la culpa por haberla dejado sola y no haber estado allí en sus últimos días. Era un remordimiento que nunca había logrado liberar. Pero, ¿cómo podía enfrentarlo ahora, en un lugar tan infernal? Mientras un nuevo soplo de viento la empujaba hacia atrás, recordó que no estaba sola. Miguel y Sara también enfrentaban sus propios espectros, sus rostros distorsionados por el miedo. Sus corazones latían en un coro de desesperación y determinación. Todo está conectado, exclamó Sara, con los ojos llenos de una fuerza renovada. Si enfrentamos nuestros miedos juntos, podemos cambiar esto. Con esa chispa de esperanza, Clara buscó la mano de Sara, y luego la de Miguel. No más, no podemos dejarnos vencer por el pasado. Vamos a liberarlos. Al unirse, las sombras comenzaron a disiparse, y la figura espectral se convirtió en una lluvia de destellos, pero sus risas llenaron la sala, retumbando como un trueno. Cada dolor, cada tristeza, puede liberarse, pero el costo será alto, advirtió la figura, ahora tan irreal como los recuerdos que los habían atrapado. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio?, preguntó Miguel, su voz ahora resonando con un eco de valentía. Justo en ese instante, la esfera comenzó a resplandecer, envolviéndolos en una luz intensa. Algo se aglomeraba en su interior, invitándolos a entrar. Se sentía en el aire una promesa de liberación y un sacrificio inminente. Vamos, gritó Clara, sintiendo la urgencia. Era el momento de romper las cadenas. Pero antes de que pudieran dar el paso, una risa estremecedora llenó la sala. Era la voz de la figura, un recordatorio helado, no hay vuelta atrás. Y así, armados de valor y unidos, realizarían el sacrificio más grande para poder enfrentarse a la verdad que todos temían, pero estarían listos para lo que les esperaba al cruzar ese umbral de luz. La luz los envolvió como un abrazo cálido en medio del miedo gélido que dominaba el lugar. Sintieron que el viento los empujaba hacia adelante, como si un destino irrefrenable les llamara con voz propia. Clara se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría, pero esa duda se desvaneció junto con la sombra que los había acechado. Cuando finalmente cruzaron el umbral, la luz se extinguió y se encontraron de pie en un paisaje que parecía familiar, aunque distorsionado. Un campo inmenso se extendía ante ellos, bañado por un sol brillante, pero había algo inquietante en el aire, como un susurro lejano que les recordaba que no estaban fuera del peligro. Las flores eran de colores vibrantes, pero el eco de risas lejanas evocaba un profundo desasosiego. Sara se acercó a una flor de un rojo intenso y la tocó con reverencia, casi como si esperara que el simple gesto la devolvería a un estado de paz. Esto es hermoso, murmuró, pero su voz temblaba y Clara notó que su amiga no había perdido la intensidad del miedo que había enfrentado antes. Esto no puede ser solo un sueño, intervino Miguel, su tono lleno de incertidumbre. Todo esto se siente raro. Aquí no hay sombras, pero sí hay secretos. Fue entonces cuando notaron una figura acercándose a ellos desde la distancia. Clara sintió una punzada de pánico, pero su curiosidad acabó superando a su miedo. A medida que la figura se acercaba, el aire parecía agitarse. Era un hombre de aspecto anciano, con un sombrero que cubría sus ojos. Caminaba con una lentitud deliberada y una cané que parecía ser tan parte de él como su piel. ¿Quién eres?,
Preguntó Clara al ver que la figura acercaba. Soy el guardián de los secretos que aquí yacen, respondió él, con una voz que parecía salir de un lugar profundo en su ser. Venís a buscar la verdad, pero jamás la has conocido del todo. Su corazón latió con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Cada uno enfrenta los ecos de su pasado. Cada uno trae consigo las cadenas que deben ser rotas. Miedos, recuerdos, promesas no cumplidas, todo está aquí, esperando ser descubierto. Pero ten cuidado, porque lo que encuentres puede ser más de lo que estarías dispuesta a cargar. Las palabras del anciano resonaron en su interior como un eco que reverberaba en un abismo. Era cierto, se había ofrecido a enfrentar sus demonios, pero ¿qué clase de monstruos podría desatar? Tenía que proteger a sus amigos, pero el temor de descubrir secretos que hubiera preferido mantener enterrados la invadió, la atmósfera comenzó a cambiar. Un viento fuerte sopló, llevándose consigo los ecos del pasado y dejando a su paso un silencio incómodo. De repente, las flores empezaron a marchitarse, como si el campo simplemente no soportara la tensión que se había generado. Clara miró alarmada y se dio cuenta de que el tiempo corría de manera extraña. Un reloj de sol a su lado parecía avanzar sin compasión. No, gritó Clara con desesperación. Estamos perdiendo tiempo. Necesitamos encontrar a Julián. Con esa declaración, una sombra oscura apareció detrás de la figura del anciano, como un ente al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Esto es solo el comienzo, dijo el anciano, manteniendo su voz calma mientras sus ojos brillaron como dos chispas. Cada paso que das adelante, la verdad se revelará, y no hay forma de retroceder. Para uno de vosotros, será el final del camino. Las palabras del guardián resonaban en la mente de Clara mientras ella, Miguel y Sara se intercambiaron miradas de determinación. Los recuerdos enterrados podían atormentarlos, pero estaban listos para arriesgarlo todo por amor, por amistad, y así avanzaron, cada paso resonando en el eco del pasado. Pero en su interior, la sombra acechante se volvía más fuerte, esperando su oportunidad. Clara no podía imaginar el horror que les aguardaba. ¿Qué secreto desgarrador se les revelaría en su búsqueda? Cuando la sombra dio un paso al frente, la verdad que habían estado buscando se acercaba, y con ello, su mayor temor. El viento siguió soplando, arrastrando consigo un murmullo inquietante, como si el campo revelara advertencias ocultas. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras se acercaban a la sombra, que ahora parecía cobrar vida propia. La figura oscura emanaba una energía fría, palpable, que hacía que el aire a su alrededor se tornara pesado. ¿Qué eres tú? Clara logró preguntar, aunque su voz apenas era un susurro. La sombra, en lugar de responder, se movió hacia adelante, con un contoneo instintivo, como si estuviera atrapada entre sus deseos y temores. Y entonces, de su interior, comenzaron a emerger visiones, recuerdos. Clara vio por un instante a Julián, en su infancia, jugando en el patio de una casa que parecía la de su abuela. La risa de su hermano resonaba, feliz e inocente. Pero, en un parpadeo, esa felicidad se convirtió en caos, las paredes de la casa crujieron, y el eco de gritos y llantos llenó su mente. Ella lo sintió, el peso del dolor ajeno, el peso de lo no dicho. Los recuerdos de sus amigos la abrumaron, Miguel y Sara, aferrándose a un pasado que traía más sombras que luces. No. No quiero ver esto, gritó Miguel, llevándose las manos a la cabeza mientras se caía de rodillas. La imagen de su padre, tan presente y tan perdido a la vez, se materializó ante él. La ira y la tristeza lo consumían, como un fuego voraz que no se apaga nunca. Es un truco, vociferó Sara, luchando contra las imágenes caóticas que invadían su mente. Esto no es real, es solo un juego. Pero la sombra continuaba avanzando, cada paso, un eco del temor. Como si cada uno de ellos fuera un reflejo, un espejo roto que mostraba la parte más oscura de su ser. Este lugar, no es solo un campo, pronunció Clara, mientras una sensación de urgencia la inundaba. Es una trampa.
Nos está mostrando lo que no queremos recordar. Entonces, miró al anciano, que observaba la escena con una mezcla de pena y serenidad. ¿Por qué nos haces esto? Solo tu pasado puede liberarte de tus cadenas, respondió él con una voz suave pero firme. Tenéis que enfrentar lo que habéis escondido. Solo así podréis salir de aquí. La mirada del anciano parecía atravesar sus corazones, y Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a romperse. Las sombras parecen moverse, danzando en la penumbra, mientras el miedo se hacía más palpable. ¿Vas a permitir que te anulen tus temores? Preguntó de nuevo el anciano, como un eco persistente. El secreto más grande está en tu interior. Debéis encontrar la fuerza juntos. Pero no estoy lista. No estoy lista para enfrentar eso, gritó Clara, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Pero algo dentro de ella sabía que no había otra opción. Si deseaban salir, tendrían que dejar que los fantasmas de su pasado tomaran forma. Sara, entre lágrimas, tomó la mano de Clara. Si estamos aquí, estamos juntas. No podemos rendirnos, no ahora. Miguel se unió, creando una cadena de confianza alrededor de ella. Esto no va a destruirnos. Somos más fuertes de lo que creemos. La sombra titubeó, como si la unión de los tres pudiera disipar su oscuridad, pero las visiones continuaban, cada vez más intensas, mostrando pérdidas, traiciones y promesas olvidadas. Debemos hacer frente a lo que hemos ocultado, aunque duela, dijo Clara con firmeza, mientras el viento comenzaba a aplacarse. Miró a sus amigos, viendo el miedo en sus ojos, pero también la determinación. ¿Están listos? Una nueva energía brotó entre ellos, aún temerosos, pero juntos. Las sombras empezaron a retirarse lentamente, y Clara dio un paso hacia adelante. Ya basta, bramó al viento. Dejemos de correr. Es hora de luchar. Mientras lo decía, la sombra se lanzó hacia ellos, envolviéndolos en una oscuridad profunda. La luz del sol palideció, y las risas lejanas se desvanecieron en el aire. Clara sintió el peso de todo lo que habían guardado. Pero lo que vino, fue más sorpresivo, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco de dolor que no era solo suyo. Era un clamor colectivo, de personas atrapadas en las mismas cadenas. Se preguntaron, entonces, si estaban preparados para enfrentar no solo sus propios secretos, sino también los de los demás. La sombra oscura giró en torno a ellos, y en el centro de la tormenta comenzó a tomar forma. ¡Cuidado!, gritaron al unísono, mientras Clara veía una figura familiar forjándose en la penumbra. ¿Podría ser Julián? La respuesta latía en su corazón, y mientras la sombra avanzaba, ella supo que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. ¿Qué revelación desgarradora traería consigo esa luz en la oscuridad? El viento comenzó a aullar, una sinfonía de desesperación que envolvió a Clara y a sus amigos en un abrazo helado. La figura en la sombra se definió más claramente, mostrando rostros arrugados y ojos vacíos que miraban sin ver. Clara se sintió desvanecer bajo el peso del terror. Julián, gritó, estirando las manos hacia la figura. Pero su hermano, si es que realmente era él, solo la observaba con un semblante sombrío. La cercanía del miedo la había dejado sin aliento, cada paso que dio hacia él fue como hundirse en arenas movedizas. Es un engaño, Clara, la interrumpió Miguel, sus ojos ahora llenos de pánico. No puede ser Julián, no puede ser real. Pero, ¿y si sí lo es?, replicó ella, sintiendo cómo su voz se quebraba. Si está aquí, significa que no ha desaparecido del todo. Sin embargo, las palabras se atoraron en su garganta. La figura de Julián avanzaba lentamente, su forma fluctuando entre la realidad y el susurro de un recuerdo distante. No lo toques, ordenó Sara, su voz un grito desgarrador, incluso mientras ella misma se sentía atraída por la imagen, por la posibilidad. La sombra de Julián comenzó a retorcerse, arrojando imágenes de momentos felices y otros cargados de dolor. Momentos que habían sido guardados, ocultos en los rincones más oscuros de su memoria.
Estamos atrapados en una red de recuerdos, murmuró el anciano, que había permanecido en silencio. Cada figura que aparece trae consigo una parte de su verdad. Su mirada era intensa, como si pudiera ver el alma de cada uno. Hasta que no acepten lo que son, lo que han perdido siempre estarán aquí, en este lugar. La sombra comenzó a formar un torbellino a su alrededor, alimentándose del miedo que emanaba de ellos. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba con el eco de sus propios recuerdos. ¿Qué es lo que no he enfrentado?, se preguntó, mientras la figura de Julián parecía detenerse justo frente a ella. «Sabes la verdad», dijo Julián, su voz era un susurro, ébano y cristal al mismo tiempo. «Lo has sabido desde el principio». La sombra se iluminó y las palabras bailaron en el aire, enredándose con el viento. Sara, temblorosa, dio un paso hacia Clara, apretando su mano. «Tienes que hacerlo, Clara. No dejes que el miedo te consuma de nuevo. Recuerda lo que es importante». «No puedo», estalló Clara, sintiendo su mundo tambalear. «No puedo enfrentar lo que perdí». «No lo hiciste, pero sí lo olvidaste», dijo Miguel, su voz firme. «Así no serás nunca libre. Debes recordar, debemos recordar». El viento sopló con más fuerza, un torbellino de emociones a su alrededor. Las visiones de antaño comenzaron a enredarse en sus mentes, risas y lágrimas, amores y traiciones, momentos que debían ser enfrentados. «Si no lo hacemos juntos, quedaremos atrapados aquí para siempre», advirtió el anciano, su voz resonando como el trueno. «Lo que pierden de vista nunca se va. Se queda con ustedes, atrapado y esperando». La sombra giró y Clara vio más rostros de personas que había amado y perdido, de secretos inconfesables. Se sintió pequeña, impotente. Una lágrima recorrió su mejilla mientras su corazón empezaba a romperse, abriendo viejas heridas. «Bien», murmuró, casi al borde del llanto. «Si tengo que recordar, lo haré. Y no permitiré que el dolor me consuma». «Estoy lista», pero en ese momento, la figura de Julián retrocedió, llevándose consigo todo lo que ella había querido recuperar. Clara resonó la voz, ahora baja y distante, mientras la sombra avanzaba, llorando almas que nunca descansaron. «No te vayas», gritó, desesperada. Y justo entonces, la imagen de Julián se volvió a mostrar, enfocándose en su mirada, y en un instante, la verdad la golpeó con una claridad impactante. «¿Qué has hecho?», se oyó, el grito de su hermano reverberando en su interior. Y Clara sintió que todo se oscurecía de nuevo, no estaba segura de si estaba lista para enfrentar lo que había perdido. Fue entonces que, en la penumbra, un nuevo grito desgarrador resonó, desatando un eco en el aire. Una visión sorprendía, que nadie había anticipado. «Vienen más», advirtió el anciano, su rostro una mezcla de preocupación y asombro. «Cada sombra tiene su historia, cada historia un final que aún no conocen». La oscuridad se espesó a su alrededor, y Clara supo que lo que estaba por venir era aún más devastador. Podrán enfrentarlo juntos, o el pasado los devorará por completo. ¿Encontrará la forma de liberarse de sus secretos o quedará atrapada en un ciclo interminable de dolor? Clara sintió que su corazón se hundía al escuchar las palabras del anciano, como si un abismo se abriera bajo sus pies. El eco de las voces en la penumbra se volvía más fuerte. Los rostros conocidos que se asomaban en el torbellino de sombras parecían llamarla, pero en sus miradas había un vacío que la helaba. «¿Vienen más? ¿De qué hablas?», preguntó Miguel, su voz entrecortada por el temor. La presión aumentaba en el ambiente, cada segundo se sentía como una luz que se avecinaba, una tormenta de emociones. «Los que han quedado atrapados», explicó el anciano, su mirada grave y penetrante. «No solo entre sus recuerdos. Algunos han estado buscando a aquellos que dejaron atrás, y ellos también los buscarán a ustedes». «¿Por qué?». La pregunta brotó de los labios de Sara, ella miraba a su alrededor, aterrada. «¿Por qué las sombras quieren volver?». «Porque cada alma que está aquí tiene una cuenta pendiente, algo que no han resuelto. Un dolor que no han enfrentado».
La desesperación está viva en este lugar. Así que, quien no esté listo para encontrarse a sí mismo, se enfrentará a un horror inimaginable. El anciano cerró los ojos, como si estuviera escuchando a los fantasmas que merodeaban entre ellos. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, más fuerte que los anteriores. Una figura oscura, con una silueta que parecía estar compuesta de lamentos, apareció en la distancia. La sombra se hizo cada vez más sólida, tomando forma de una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro y ojos tristes que reflejaban un sufrimiento profundo. María, susurró Clara, un nombre olvidado que retumbó en su memoria. La mujer se acercó, y el frío crudo del viento silenció los gritos de sus amigos. ¿Por qué te quedaste aquí? La pregunta era un eco desde el pasado, como si la habitación misma estuviera recordando. Clara, la figura extendió su mano temblorosa. No me dejaste ir. Te aferraste a mi dolor, y ahora, no puedo liberarme. Una tristeza inmensa inundó el ambiente. Los rostros a su alrededor comenzaron a regresar, algunos se sumieron en el tumulto, mientras la enigmática figura se movía lentamente hacia ella. No es cierto, gritó Clara, más para ella misma que para María. No quiero lo que has traído. Déjame en paz. Mas cada palabra sonaba vacía. El rabo de su mente sabía que no podía escapar de lo que había dejado sin resolver. Miguel tomó la mano de Clara, sus dedos encerrando la suya con fuerza. No estás sola. Estamos contigo, Clara. Tú no eres la causa del dolor de nadie. Pero mientras decía esto, la sombra de María se encarnizaba. Otro grito, ahora más cercano, resonó en el aire. No son solo recuerdos, son demonios que no pueden liberarse sino hasta que aceptes lo que pasó, afirmó el anciano, con una tranquilidad perturbadora. Ella necesita tu perdón, y tú, el suyo. Las palabras le atravesaron como una lanza. Clara sintió como su pecho se apretaba, el nudo en su garganta regresando. En su interior, una tormenta se desataba, recordando la culpa que había cargado. No puedo. No puedo. Las sombras se volvían más agresivas, agitando los recuerdos y el dolor, en una danza aterradora. Clara comprendió que enfrentar a María no era solo un desafío, tenía que reconstruir lo que se había desmoronado. Escúchame, dijo Clara, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. Lo lamento. Te he olvidado, pero nunca quise que te quedaras aquí. Las palabras salieron de su boca como un sacrificio, liberando algo profundamente enterrado. La visión de María se quedó estática, el aire cargándose de incertidumbre. De repente, un grito más resonó detrás de ellos, y en ese instante, el mundo pareció volverse aún más crudo. Una nueva sombra se esbozó entre las más oscuras. Las amenazas del pasado no eran solo recuerdos, venían a reclamarlos y rebelarse. El anciano miró hacia la nueva sombra, su rostro lleno de inquietud. Prepárense. Esto es solo el principio. Lo que viene es una batalla que no esperaban. Clara sintió el terror retorcerse en su estómago, pero también una chispa de determinación. ¿Qué sombras más acechaban? ¿Podrían liberar a sus seres queridos y, a la vez, liberarse ellos mismos? Se dieron cuenta de que estaban atrapados en la red de su propio dolor. La batalla apenas comenzaba, pero en el fondo de su ser, Clara supo que no podrían rendirse. Había demasiado en juego. Y así, sin saber lo que les aguardaba, se prepararon para enfrentar no solo a María, sino a todo lo que habían dejado atrás. Era un dilema implacable. Una decisión que marcaría para siempre el curso de sus vidas. Pero sobre todo, la pregunta que nadie se atrevía a formular resonaba en el aire: ¿serían capaces de encontrar la liberación en medio de un caos oscuro que prometía devorarlos? Con las sombras retumbando a su alrededor y el eco de las voces del pasado resonando en sus mentes, Clara, Sara y Miguel se encontraron en la línea del tiempo que habían estado tratando de eludir. De repente, la figura de María dejó de ser un simple espectro, se convirtió en la personificación del dolor que habían cargado. Una gota de angustia se deslizó por la mejilla de Clara.
El miedo y la compasión se entrelazaban en su corazón. No puedo soportar esto, gritó Clara, el apremio retumbando en su pecho. Intentó retroceder, pero la figura de la mujer la atrapó como un tirón de gravedad. No quiero que estés aquí, exclamó, su voz quebrándose. Siempre has querido olvidar, la figura pareció sonreír, aunque era un gesto triste. Pero el dolor no se apaga con el silencio, Clara. Necesitas enfrentar lo que te asusta. Clara sabía que enfrentar a María significaba enfrentar el dolor y las promesas incumplidas, el remordimiento de decisiones que nunca se tomaron y palabras que jamás se dijeron. Podía sentir el calor del apoyo de sus amigos junto a ella, era un ancla en un mar revuelto. Esto no es solo tu carga. Estamos aquí contigo, dijo Sara, su mano apretando la de Clara, infundiéndole energía. Miguel asintió, su voz firme resonaba. Tú no estás sola en esto. Juntos podemos liberar nuestro pasado. La figura de María comenzó a desvanecerse y reconstituirse en un remolino de sombras. Cada fragmento parecía sacar los secretos de Clara, revelando fragmentos de sus recuerdos. Te has aferrado a mi agonía como si fuera tuya, dijo la sombra, la voz ahora un eco, resonando como un canto lejano. No te aferraste a mí. Fue yo quien te falló, Clara gritó, con un nudo en la garganta que la estrujaba por dentro. Las lágrimas brotaron, y mientras hablaba, comprendió que aceptar sus errores era el primer paso hacia la redención. María dejó de ser un rostro triste y se tornó en un torrente de luz y sombra. La oscuridad que las rodeaba pareció retroceder con cada palabra de Clara, como si su aceptación liberara capas de dolor atrapadas en el aire. Lamento no haber estado contigo, lo lamento de verdad. Siempre quise protegerte, pero te dejé ir. Las risas que antes resonaban como ecos burlones gradualmente se volvieron suaves susurros, como una melodía cansina. La luz que emanaba de Clara parecía atraer a María. La figura vaciló, atrapada entre la luz y la sombra. Quizás hay esperanza, murmuró la figura, antes de comenzar a desvanecerse lentamente. De repente, una nueva sombra emergió detrás de Clara, mayor y más amenazante que las anteriores. Era otra presencia dolorosa que había estado atrapada, y esta vez, las figuras de sus amigos se difuminaron un momento, mientras el viejo anciano pareció tensar sus labios, preparándose para enfrentar esta nueva realidad. ¿Qué es lo que buscas, Clara? Resonó una voz profunda, con un eco de desasosiego que llenó el aire. Busco liberarnos, dijo Clara, sintiendo la presión de su deseo de enfrentar lo que había dejado sin resolver. No regresaremos a ser aquellos que éramos hasta que enfrentemos nuestras verdades. No estamos aquí solo para llorar lo que perdimos, exclamó Sara, su voz resonando con una fuerza renovada. Sus ojos ahora brillaban con resolución. Podemos cambiar nuestra historia. Lo haremos juntos. Cada una de sus palabras fue como una antorcha brillando en medio de la oscuridad. Miguel dio un paso adelante, su voz penetrante. No seremos más prisioneros de nuestros propios miedos. Estamos dispuestos a enfrentar la verdad. El viento giró a su alrededor cuando todos se unieron en una cadena de luz, enfrentando la sombra al unísono. Eso hizo que la profunda oscuridad titilara, revelando más rostros perdidos. Sus almas se juntaron, creando una intensa energía. Es hora de romper las cadenas, gritó Clara, sintiendo que cada palabra salía de su estómago como un grito de liberación. La voz de su hermano retumbó nuevamente en su corazón, y sintió que su esencia se acercaba un poco más. Te encontraremos. Julián, la sombra tembló y luego estalló en un relámpago de luz mientras enfrentaban sus momentos más oscuros. El calor de las emociones retumbaba en la sala, y Clara, Sara y Miguel sintieron como el peso de sus secretos se desvanecía con cada palabra compartida. Las risas burlonas comenzaron a transformarse en ecos de libertad. Con un último grito de unión, sintieron que el resplandor de su verdad ardía más brillante que cualquier tristeza o sombra. Y entonces, una explosión de luz envolvió la habitación, empujando la oscuridad hacia atrás. Las cadenas que habían mantenido a tantos atrapados finalmente comenzaron a desintegrarse. Finalmente, las imágenes cambiaron,
y Clara se vio a sí misma en un jardín. Flores vibrantes florecían a su alrededor y en el centro, Julián. La risa de él resonaba al igual que las risas que habían amado. Clara corrió hacia él, y en el momento que sus manos se encontraron, él sonrió, y finalmente, pudo soltar un grito de alivio. Se sentía como si todo lo que habían luchado, todas las sombras encontradas, llevaran a este punto. He vuelto, dijo Julián, sus ojos llenos de vida y amor, mientras las sombras se disolvían a su alrededor. Has vuelto, susurró Clara. El anciano se desvaneció en el aire, y con su partida, la luz comenzó a llenar todo el espacio que alguna vez había sido sombrío. Las risas de los perdidos comenzaron a unirse, convirtiéndose en ecos de alegría y no de dolor. El campo se convirtió en un paraíso lleno de esperanza y liberación, donde todo lo que había sido reprimido ahora danzaba en armonía. Clara, Julián, Sara y Miguel se miraron, y en sus corazones, todos los miedos y las prisiones que habían construido se desvanecieron. Lo enfrentamos juntos, dijo Sara, alzando su mano en señal de victoria. Y lo haremos siempre, completó Miguel, cerrando el ciclo de unidad. Mientras la luz brillaba intensamente a su alrededor, Clara sintió que había por fin roto las cadenas que habían mantenido a todos atrapados. Se volvieron hacia el horizonte, un nuevo comienzo aguardaba. Era tiempo de seguir adelante. El eco del pasado resonaba ahora como un susurro, uno que moldearía su futuro, sin las sombras que alguna vez los habían consumido. Habían encontrado su libertad, y así, la historia de la granja abandonada se transformó en un relato de redención y esperanza, una lección viva que quedaría grabada en sus corazones para siempre. No olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo relatos increíbles. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad que creamos juntos. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagamos que nuestras historias alcancen a más personas.